Amén. Que el Señor les bendiga a todos, todos bienvenidos a esta clase, agradecida de nuestro hermano Ignacio Castro, que tiene la muy buena voluntad de dar esta clase. Que el Señor le bendiga grandemente a él, nos bendiga a cada uno de los que estamos presentes. Un feliz año nuevo a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojitos para comenzar esta clase elevando una oración al Dios vivo, al maravilloso Dios que ha hecho tanto bien a nuestras vidas. Amén. Cerramos nuestros ojitos. Padre bueno, Padre de misericordia, bendito y alabado es su nombre, Señor. Cuando la tarde ya está declinando a pronto a irse el día, podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Usted nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Y en esta hora, Señor, necesitamos que usted nos fortalezca espiritualmente, que nos dé de su gracia y sabiduría de lo alto, porque necesitamos, Señor, aprender cada día más de usted para poder engrandecer su obra. Señor, bendiga a cada uno de los alumnos que se ha podido conectar en esta tarde. Bendiga a mi hermano Ignacio, que tiene la muy buena voluntad de enseñar. Padre, en tus manos dejamos todo lo que estamos haciendo para usted. Y su palabra, Señor, hay peticiones, hay tanto por nuestra hermana Sarita, que no se ha podido conectar, Señor, porque está con ese COVID-19. Es una alumna de este grupo, Señor. Tenga usted misericordia de ella y proclamamos más que victoria en ella, Señor. Tu palabra nos dice que todo lo que le pidiéramos al Padre, creyendo en el nombre de Jesucristo, usted lo haría. Por lo tanto, todo lo que le hemos pedido en esta hora, proclamamos que así será, porque lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mi hermana Marianela nos comparte con un salmo y le damos el pase a nuestro hermano Ignacio para que comience la clase. Amén. Vamos a leer el Salmo 121. ¿Ya? Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Maravilloso salmo. Escuchaba que se oraba por una hermana. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a pasar este proceso. También les pido la oración por mi papito, que también está enfermito, ha tenido mucha fiebre, así que mañana se va a hacer los exámenes que corresponde, confiando en Dios, porque como este salmo decía, nuestro socorro viene de Jehová, esperando Amén. De que Dios esté con nosotros, ¿cierto? Sí, Señor. Él es el único que puede ayudarnos a pasar estos procesos y confiado en el Señor. Gracias, mi pastora, por esta oportunidad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Mi hermano Ignacio, es toda suya la clase y que el Señor le use. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Que Él sea abriendo nuestro entendimiento y sea ayudándonos a comprender más y poder aprender más para servir mejor. Que siempre ese sea nuestro lema, que aprendemos para servir mejor y para ser mejores instrumentos en sus manos. Amén. Entonces, vamos a libro La Introducción al Antiguo Testamento. Bienvenida mi hermana Esther, estamos partiendo. ¿Ya? Introducción al Antiguo Testamento. La agenda del día de hoy es el libro Introducción al Antiguo Testamento. Como vimos en la clase pasada, la introducción, de hecho aquí ya tenemos algunos tickets, porque la introducción, la lección 1, 2 y 3 ya la tuvimos hace 2 semanas, ¿ya? Hoy día yo voy a subir los 2 videos para que ustedes tengan la clase pasada y la clase de hoy, así que van a quedar con
con todo. Y lo que nos espera hoy día es la lección 4, la canonización del Antiguo Testamento, la lección número 5, ¿ya? El Pentateuco, y en esas dos lecciones vamos a dar mayor énfasis, ya que la última parte de la prueba va muy enfocada en estas dos lecciones, ¿ya? Y de conocimiento personal son la lección número 6, la 7, la 8 y la 9, ya que aquí se desglosa cómo está el canon y vamos a ir entrando a detalle, pero más leve que con la clase, la lección 4 y la 5, ¿ya? Entonces, la introducción la vimos la clase pasada y la introducción al Antiguo Testamento nos indica de que este es un solo texto, de que independiente de que estamos hablando de el Antiguo y el Nuevo Testamento, estas dos partes forman un único libro, que es el canon bíblico o la Biblia, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué vamos a aprender en este? Cómo se formó el canon del Antiguo Testamento, cómo se compuso, quiénes lo escribieron, cuándo se hizo, cómo se mantuvo esto durante el tiempo, ¿ya? Y así vamos a ir avanzando en esto. Y nos vamos a dar cuenta también que hay algo muy importante dentro del canon bíblico, de esta segunda parte, voy a cerrar un poco la ventana, de esta segunda parte es que es muy importante la segunda parte o esta parte del canon bíblico para comprender toda la Biblia, ¿ya? Ya que el plan de Dios se va revelando desde el principio de la Escritura hasta el término, ¿ya? Y vamos a ir viendo estas luces que nos va dando el Señor de que Él siempre tuvo un plan para nuestras vidas, ¿ya? Entonces, partimos con la lección número 4. Y cualquier duda que tengan, cualquier cosa que les vaya saltando, me hablan al tiro y así la vamos revisando inmediatamente, ¿ya? Entonces, vamos. Lección número 4. Canonización del Antiguo Testamento. El proceso de la canonización, ¿ya? Que es formar un canon, un escrito bíblico, durante mucho tiempo ha habido diferencia de opinión acerca de los libros que deben incluirse en el Antiguo Testamento y los que no debían incluirse. Esa fue la primera parte de la canonización, ¿ya? Aún en tiempos anteriores al cristianismo, los samaritanos rechazaron todos los libros, excepto el Pentateuco, ¿ya? O sea, el mismo pueblo de Israel tenía una disyuntiva, sus sacerdotes, muchos decían, no, el único libro real o la única parte que es inspirada por Dios es el Pentateuco, que son los primeros 5, ¿ya? Y otros decían que no, que habían aparte otros libros como los proféticos, los libros de alabanza, los libros de los cantares, los libros de sabiduría, ¿ya? Entonces aquí ya había esta primera diferencia entre ambos dos, ¿ya? Entonces desde los tiempos antiguos, los judíos habían considerado los libros de la Torá, y cuando hablamos de Torá es lo mismo que el Pentateuco, los primeros 5, ¿ya? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿ya? Los primeros 5, que incluso nosotros hoy día en nuestra Biblia los abrimos, son los primeros 5. Habían considerado estos libros de la Torá como escritura base y divina, ¿ya? Entonces, nombraremos algunas razones que motivaron la canonización de las escrituras, porque ellos en un principio tenían estos rollos, pero no los tenían como un único libro, sino que los tenían como por separado, ¿ya? Entonces, ¿qué llevó a esto? A canonizar son estas principales 3 primeras cosas, ¿ya? Primero, los textos históricos sueltos que se recitaban en los templos, en las fiestas de peregrinación, en santuarios, además de toda la tradición oral, se tuvo que poner por escrito. ¿Qué pasaba? Que partió en un minuto, en un tiempo como lo vimos en la lección 3 la semana pasada, o sea, hace 2 semanas, que recuerdan que se iba traspasando de generación en generación de forma verbal, o se iba conversando sobre los temas. Entonces, todo esto ellos tuvieron que decir, oye, ya estamos perdiendo esto por no transcribirlo, entonces partieron con una primera fase que era la de escribir. Y sobre todo muchas cosas que se recitaban y se hablaban en el templo, en las fiestas, en la Pascua, porque en cada una de estas fiestas hebreas, ¿ya? Se recitaban o se leían ciertos textos bíblicos, ¿ya? Entonces eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Segundo punto importante, para las razones que motivaron la canonización es la situación posterior al año 70 después de Cristo. Ustedes saben que en el año 70 después de Cristo vino la destrucción del templo de Jerusalén por el Imperio Romano, ¿ya?
Este hecho trae como consecuencia el término del sistema ritualista de los judíos, la ofrenda y los sacrificios. Recuerden que el templo de Jerusalén era el lugar donde se hacían peregrinación y todos llegaban hasta ahí a ofrecer los holocaustos, ¿cierto? Teníamos el santuario, el lugar santísimo, y así cada parte del templo. Cuando el templo es destruido, se ve rompida, o sea, se ve rota toda esta parte de sacrificios y ofrendas que se ofrecían en el templo. Entonces, esto hace que todos los judíos y toda la parte rabínica se centrara sobre todo en las escrituras. Por lo tanto, aquí también tienen que tomar decisiones de traspasar esto a un canon, ¿ya? Y tercero, es la necesidad de proteger las raíces judías frente al cristianismo y sus escritos. Como ya estamos hablando de después de Cristo, entonces los mismos judíos dijeron, oye, los cristianos están levantando sus libros y están haciendo sus escritos, por lo tanto nosotros para mantener nuestra tradición tenemos que realizar esta escritura. Entonces, toda esta actitud deriva del hecho de que los cristianos habían adoptado un canon abierto del Antiguo Testamento, que era el canon palestinense, ¿ya? Y los cristianos que hablaban griego, que eran los de Alejandría, habían aceptado un canon más amplio aún, uno más grande, con más libros, que es el canon alejandrino, ¿ya? Esto lo vamos a revisar más al fondo, ¿ya? Entonces, estas tres cosas fueron primordiales para partir con la canonización de las escrituras, ¿ya? Y esta es pregunta de prueba, ¿ya? Algunas razones de las cuales motivaron la canonización de las escrituras. Entonces aquí ya vemos estas tres. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Continuamos. El proceso de la canonización, ¿cómo se realizó este proceso? Todo lo anterior llevó, por lo tanto, al judaísmo a considerar que era necesario fijar los límites del canon judío, ¿ya? Y ella se hizo realidad en el concilio de Jamnia, alrededor del año 90 después de Cristo. O sea, aquí, cuando hablamos de concilio, es donde se reúnen todos los rabinos, todos los sumos sacerdotes, todos los sacerdotes, y entre ellos tienen una conversación para delimitar cuál va a ser el canon real. Se debe tener presente que el proceso en sí de formación del canon abarcó un periodo de estudio y ordenación de aproximadamente 500 años, ¿ya? Que ellos partieron con estas disputas mucho antes, en el año 100 antes de Cristo. Después de Cristo recién se tomó una decisión, pero de ahí partieron con ordenar todo esto, por lo tanto siguió habiendo un proceso, ¿ya? La canonización del Antiguo Testamento se dividió en 3 secciones. Entonces, en ese concilio dijeron ya, las 3 secciones más importantes para canonizar van a ser 3. La ley, o la Torá, que es el Pentateuco, ¿ya? Los profetas, como segundo, y los escritos, como la parte 3. Entonces, la primera sección que ellos dividieron fue el Pentateuco. Se considera que fue canonizada en el siglo II antes de Cristo. O sea, este era como ya un acuerdo ya tomado. Antes de Cristo, a 200 años antes de Cristo, ellos ya habían dicho, estos 5 libros nosotros lo consideramos de origen divino. Por lo tanto, esto es parte de nuestro canon. La segunda sección, que es la de los profetas, según la tradición, se considera que fue cerrado el canon en el siglo III a.C. También habían dicho ya, estos hombres son inspirados por Dios y hablan palabra de Dios. Por lo tanto, los escritos de estos hombres, de los profetas, también es considerado dentro del canon. Y la tercera sección, que era donde tenían más dudas, eran sobre los escritos, ¿ya? O libros agiógrafos, que se llaman, que eran en realidad escritura, que eran salmos, que eran cantares, que eran poesía, ¿ya? Que eran historia. Todos esos libros son considerados como escritos, ¿ya? Según esta misma hipótesis, no se cerró hasta el sinodio judío de Jamnia, o este concilio, ¿ya? Que fue en el 90 después de Cristo. Entonces, aquí están estas 3 divisiones, o estas 3 grandes ramas que encierra el canon bíblico hebreo, ¿ya? Los canon del Antiguo Testamento, la palabra canon, cuando hablamos de etimología, hablamos de la raíz de la palabra, de dónde nace esta palabra. Eso significa etimológica. Entonces, la raíz de esto proviene de la palabra canón, con K, cuyo significado es regla, patrón de medida o vara de medir, ¿ya?
o un estándar, como podríamos llamarlo hoy día. O sea, el canon bíblico es el conjunto de libros oficialmente aceptados y considerados de inspiración divina. Los padres de la Iglesia usaron la palabra canon para expresar que las escrituras son consideradas como norma de fe y conducta, y nosotros hasta el día de hoy también lo creemos así, por eso que confiamos que los escritos bíblicos son inspirados por Dios, ¿cierto? Eso lo vimos hace 2 semanas atrás. También se considera que el canon es la lista normativa de libros inspirados y recibidos de parte de Dios. Entonces, un libro que tiene derecho a estar incluido dentro de la Biblia recibe el nombre de canónico, ¿ya? Porque es parte de esta regla o de este patrón de medida, esta vara que nosotros consideramos espiritual. Uno que no posea este derecho es dicho un libro no canónico o apócrifo. Estas 2 palabras significan que no están considerados como dentro del canon, ¿ya? Entonces sería no canónico o apócrifo. Hasta aquí, ¿alguna consulta de la lección 4 o continuamos? La lección 4. La otra parte, los cánones del Antiguo Testamento. Encontramos que no solamente se generó un canon, como se dieron cuenta cuando partimos, dijeron que una de las razones fue que habían cristianos que estaban tomando el canon alejandrínico, ¿ya? O el helénico. Entonces, nos damos cuenta que hubieron distintos cánones. ¿Por qué? Porque hubieron distintos grupos de gente que se juntaron y tomaron decisiones sobre cuáles eran los libros que ellos iban a seguir. Y dentro de los cánones del Antiguo Testamento tenemos lo siguiente: el canon hebreo, que es el único canon que reconocen los judíos. Usted hasta el día de hoy les pregunta a un judío cuál es su canon y le van a nombrar solo este. Pues no reconocen validez al canon del Nuevo Testamento. Para ellos, el Nuevo Testamento, Jesús, para los judíos, es un profeta, ¿ya? Entonces, para ellos no es el Mesías esperado, ¿cierto? Entonces, por eso ellos siguen confiando y creyendo solamente en este canon hebreo. Este canon está compuesto por 24 libros, que están divididos en el Pentateuco, que son los 5, ¿ya? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los profetas, que están divididos en 8 libros, y los escritos, que van a ser 11 libros, ¿ya? Y aquí vamos a ver un detalle más adelante, que por ejemplo los profetas, en el caso del canon hebreo, están considerados todos los profetas que nosotros conocemos. Lo que pasa es que ellos dividieron los profetas, colocaron profetas mayores, ¿ya? Colocaron profetas anteriores, profetas posteriores, y los profetas menores, que son varios, que son como 12, ellos los reunieron todos en un puro libro. Entonces, en realidad es un libro que los tiene a todos juntitos, ¿ya? Los escritos, ahí encontramos los libros de Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, ¿ya? Todo ese tipo de libros fueron escritos. Tenemos el canon alejandrino, es la traducción del hebreo al griego, ¿ya? Resulta que en el año 90 después de Cristo, ¿ya? Y los años anteriores, de hecho en el año entre 300 antes de Cristo hasta el nacimiento de Cristo, reinó el imperio griego sobre la tierra de Israel, ¿ya? Entonces por eso el griego era muy también conversado dentro de esa área. Entonces el canon alejandrínico, que es del hebreo al griego, consta de 55 libros, que se dividen entre los históricos, que van a ser 25, los poéticos, que van a ser 9, y los profetas, que van a ser 21, ¿ya? El canon protestante, que es el que nosotros creemos hoy día, ¿ya? Y el que vemos, está basado en el canon hebreo. Si se dan cuenta, está basado en el canon. Por eso yo le decía que, por ejemplo, en el caso de nosotros, como libros proféticos tenemos 17, ellos tenían 8. ¿Por qué? Porque los tenían juntos, nosotros los fuimos dividiendo. El protestante, el canon protestante está basado en el canon hebreo, aun cuando la división de los libros es diferente. El canon evangélico protestante tiene 39 libros, o sea, nuestro Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿ya? Y que se dividen en el Pentateuco con 5 libros, libros históricos, que los consideramos como 12, y ahí tenemos Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónica. Esos libros son libros históricos. Tenemos los libros poéticos o sapienciales, que ahí tenemos Proverbio, Eclesiastés, ¿ya?
Y tenemos los libros proféticos, que ahí donde consideremos, por ejemplo, a Nehemías, a Jeremías, a Esdras, Joel, ¿ya? Profetas. Y tenemos el canon católico, que es otro canon, ¿ya? El canon Antiguo del Testamento católico romano contiene 46 libros, que tiene 7 más que el de nosotros, ¿ya? Estos libros se dividen también en el Pentateuco, en el histórico, en poéticos y proféticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos hicieron una división, agregaron algunos libros que nosotros no tenemos, y a eso le llamamos apócrifos, que también lo vamos a conversar más adelante. Entonces, hasta aquí por lo menos, el libro ya tenemos conciencia que el canon es la regla con la que colocamos, ¿cierto?, para la escritura, y esta a su vez también permite que nos vayamos ordenando. Se hubieron concilios en los cuales normaron cuáles iban a ser los libros que iban a estar dentro de este canon, y aquí está la subdivisión de los que tanto el hebreo como el protestante y el católico reconocemos, ¿ya? Los cánones del Antiguo Testamento, el núcleo del canon hebreo, o la Torá o Pentateuco, que son los 5 primeros, tenía un énfasis principal, ya que los judíos lo consideraban como libros inspirados por Dios, por cuanto fue escrito por un solo profeta, Moisés. En el tiempo de Jesús, los saduceos también le dieron un especial énfasis al Pentateuco, y por ahí también atacaban a Jesús con todo el tema de las leyes, ¿ya? Dentro de los libros del Pentateuco, la Torá, ¿ya?, como queramos nombrarlo, tenemos estos 5 primeros, que son el Génesis, que es el principio de la creación y orígenes del hombre. Tenemos el Éxodo, que es la salida de Egipto. Tenemos Levítico, que es la obra de los sacerdotes de la tribu de Leví. Tenemos Números, que son los censos del pueblo. Y por último tenemos Deuteronomio. Deuteronomio, su nombre significa en la segunda ley, ¿ya? De hecho, ahí sale la división, que Deuteros es segundo, Nomos es ley, entonces segunda entrega de la ley de Moisés, ¿ya? Y esto era, y es hasta el día de hoy, como el núcleo del Antiguo Testamento para los hebreos y también para muchos de nosotros cuando estudiamos la Escritura, ¿ya? Esta es la lección número 4. Dentro de esto ustedes van a responder alrededor de 3 preguntas más o menos. La primera, que eran las normas, después le van a preguntar qué es el canon, ¿ya? Y la importancia de la Torá. Esas son algunas de las preguntas que vienen relacionadas a la lectura de este libro. ¿Alguna consulta con respecto a la lección número 4 para pasar a la siguiente lección? ¿No? ¿Estamos bien? Continuamos entonces. Lección número 5. El Pentateuco. Y aquí nos adentramos directamente al Pentateuco. El Pentateuco, la palabra Pentateuco, deriva del griego penta, ¿ya? Como el pentagrama, por ejemplo, ¿ya? Y penta significa 5, y teujos significa rollos. Por lo tanto, el Pentateuco significa los 5 rollos, ¿ya? 5 rollos. Los judíos llamaban al conjunto de los 5 primeros libros Pentateuco, que es la Torá, lo cual no se refiere al número de libros, sino más bien al contenido de ellos. Cuando hablamos de Pentateuco significa 5 rollos, y cuando hablamos de Torá, el sentido de la palabra Torá para los judíos significa enseñanza, instrucción, orientación a un camino que hay que seguir, que es lo mismo casi que nosotros nombramos como el canon, ¿cierto? Entonces, esta diferencia, Pentateuco, 5 rollos, y Torá es enseñanza, instrucción, orientación. La parte del canon del Antiguo Testamento que más ha sido estudiado por los judíos y los cristianos es el Pentateuco. Los libros de Génesis a Deuteronomio son una parte del bloque que encierra el Antiguo Testamento. Podríamos decir que es la entrada o introducción para poder entender los demás libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, y a la vez poder entender el Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, todo lo que ocurre después de Deuteronomio, todo lo que el pueblo vive con Josué, con Josías, con el rey David, con el rey Saúl, con Salomón, y así sucesivamente hacia adelante, todo tiene que ver con estos primeros 5 libros. ¿Por qué? Porque siguen, ¿qué? La norma dada en estos primeros 5 libros.
¿qué fiestas viven? Las fiestas que pasaron estos primeros 5 libros, y por eso es tan importante también para nosotros el Pentateuco. Tenemos una variedad de materiales en estos 5 primeros libros. Por ejemplo, se habla de la creación, el paraíso, las leyes, la poesía, el éxodo que viven, los poemas, las canciones. Se habla de un pueblo murmurador, de conflictos, de enemigos, de fiestas, etc. Pero todo esto, desorden aparente, tiene un orden que comienza en Génesis 1:1, termina en Deuteronomio 34 con la muerte de Moisés frente a la tierra prometida. ¿Ya? Entonces, todo esto engloba y va cerrando este Pentateuco que nosotros estamos revisando. ¿Cuál es la importancia de la Torá y su orientación? Estos 5 primeros libros fueron canonizados en primera instancia. Posteriormente fueron canonizados los profetas y los escritos. Habían grupos de judíos que reconocían únicamente la Torá como sus sagradas escrituras. Y hasta la fecha, en el culto judío, la lectura de la Torá es fundamental. Posteriormente se leen a los profetas y los escritos. Por lo tanto, es primordial, primero la Torá o el Pentateuco, y después se pasa a estos otros libros dentro del canon. El Pentateuco se puede dividir en partes, no solamente en los libros, ¿ya? Sino que en bloques de información. Por ejemplo, del capítulo 1 al 20 de Génesis nos habla de la tierra que Dios desea para el hombre, ¿ya? En la segunda división es del 21 al 50, que se muestra la vida de los patriarcas. Después, tercera bloque, es el capítulo 1 al 15 de Éxodo. Nos habla del nacimiento del pueblo de Israel. Cuarto bloque, cubre desde el libro de Éxodo, del capítulo 16, hasta Números 36, que es todo el recorrido del pueblo de Israel por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Cuánto vagan, todo lo que viven en el desierto en ese tiempo. Y por último tenemos el quinto bloque, que es Deuteronomio, el libro completito. Es él el que nos habla del pueblo de Israel en el desierto, en camino hacia la tierra prometida, con Moisés como líder, a puertas de entrar a la tierra prometida, ¿ya? De hecho, este libro termina con Moisés entregando el cargo, ¿cierto? Entregando su liderazgo y también nombrando a Josué. Y después de esto ya parte Josué tomando el liderazgo de todo el pueblo de Israel que habían caminado en el Éxodo. Por tercero, tenemos las características de los documentos del Pentateuco, ¿ya? El Pentateuco, aparte, se divide también en 4 tipos de documentos, ¿ya? Si bien eran 5 rollos, ¿cierto? El Pentateuco 5 rollos, lo dividimos en 5 bloques, pero también tenemos dentro de estos mismos escritos como distintas formas de escritura, los distintos documentos que lo van llenando, ¿ya? Y estos documentos se dividen en el Yavista, que viene de Yahvé, ¿ya? Yahvé, que aquí aparece en el 1, dice el uso constante del nombre Yahvé, por eso es llamado la narración yavista, ¿ya? Entonces tenemos un documento que se llama Yahvé, yavista. Tenemos un segundo documento que es el Eloísta, que habla de Elohim, ¿ya? Por eso que se nombra como Eloísta. Tenemos una tercera forma de documento que es el Deuteronomista, ¿ya? Y tenemos un cuarto que habla del documento sacerdotal, ¿ya? Entonces, el primero, el Yavista. Este documento cubre el periodo que va desde los patriarcas hasta el reinado de David y Salomón, ¿ya? Contiene las memorias de Israel, los ritos, la narración sobre los patriarcas, la epopeya del Éxodo, la historia de las luchas y la conquista de la tierra. Es un documento narrativo que da a conocer los hechos acontecidos desde la creación del universo hasta la entrada de Israel a Canaán, y cuyas memorias fueron transmitidas principalmente por la transmisión oral, ¿ya? ¿Cómo reconocemos cuando un documento es yavista? Esto ya es obviamente mucho más específico, pero es cuando el uso constante del nombre... Ahí sí. Ya. Continuamos entonces. Documentos yavistas. Entonces, encontramos dentro de sus características principales el uso constante del nombre de Yahvé, por eso es llamado narración yavista, y usar el nombre de Sinaí en el lugar de Horeb. Estoy presentando la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Quería confirmar.
Otra característica es su teología, bastante popular, con una imagen de un Dios próximo, muy cercano, ¿ya? En forma casi humana, cuasi humana, que habla y se mueve entre los hombres con cierta atención para el bienestar humano. ¿Ya? 3, es intensamente nacionalista, que registra en detalle las hazañas de las familias patriarcales, incluso aquellas que no son dignas de alabar. Y 4, las transparentes biografías de los patriarcas narradas en forma hábil y sencilla. Por eso todo más o menos lo que resalta estas características lo tenemos considerado como parte de este documento ya vista. ¿Ya? ¿La voy a sacar en cualquier? No, po. Tú. Seguimos. Puedo llamar a la... Tenemos el documento también eloísta. ¿Ya? El eloísta, si bien este documento es más fragmentario y considerado menos digno de mención que el relato ya vista como composición literaria, como escrito, el documento en sí se destaca por su énfasis moralista y religioso, ¿ya? Siendo sensible a los pecados de los patriarcas y que se asemeja a la predicación de los profetas del siglo VIII. Una contribución notable de este relato es la forma en que Dios probó a Abraham mediante la orden de sacrificar a su hijo, mostrando con poderosa simplicidad el cuadro del conflicto entre el amor a la familia y la obediencia a Dios, transmitiendo con fuerza profética la lección relativa a la interioridad del verdadero sacrificio. Este documento normalmente se indica a Dios por el término Elohim. De aquí la razón de que este documento sea llamado eloísta. ¿Cuáles son las características de los documentos eloístas? Se interesa en destacar cuáles han de ser las características morales de los líderes del pueblo, por ejemplo, Éxodo 18:21. Se interesa por la historia de su pueblo, empezado por Abraham, a quien califica de profeta, y evoca a Moisés como un líder que comparte su espíritu, su sabiduría y capacidad de gobierno. ¿Ya? Estos documentos son eloístas. Dentro de estos documentos, el que más van a preguntar, el que se pregunta en la prueba es el último, el sacerdotal, ¿ya? Así que hasta aquí es para conocimiento de ustedes. Documento deuteronomista, que viene de Deuteronomio, de la segunda ley. El documento comprende la mayor parte de Deuteronomio. Este sería el libro de la ley, redescubierto en el templo, bajo el reinado de Josías, 621 a.C. ¿Ya? Esencial para la hipótesis documental deuteronomista es al parecer de que el libro de la ley de la época de Josías formaba parte por lo menos de Deuteronomio. Las correspondencias entre los documentos deuteronomistas y los términos de la reforma de Josías dignas de mencionar son: A. El culto centralizado en Jerusalén. 2. O B. Se prohíbe los actos de adoraciones falsos. Y C. Destaca el amor de Dios para con Israel y la obligación de corresponder. ¿Ya? Como se van dando cuenta, por ejemplo, aquí se habla de un texto que se encontró en el 621 a.C. Por lo tanto, también estos escritos se fueron uniendo, ¿ya? Para formar el canon bíblico que nosotros conocemos. Y por último, tenemos otro tipo de documento que es el sacerdotal, ¿ya? Que es el que le van a preguntar en la prueba. Este documento reúne leyes y costumbres de diversos periodos de la historia de Israel y los codifica de tal modo que queda estructurado el aspecto legal del judaísmo post-exílico. Cuando hablamos de post-exílico es posterior al exilio, ¿ya? Este documento contiene algunos relatos, pero se ocupa más particularmente de las genealogías, de los orígenes de los patriarcas y de las prácticas rituales y legales. La preocupación del movimiento sacerdotal por la santidad y la trascendencia de Dios se pone de relieve en este documento, donde toda la legislación o todo el libro de Levítico se ve como un medio de gracia por el que Dios anula la distancia entre sí mismo e Israel. ¿Ya? La fusión del documento yavista y eloísta con el documento sacerdotal
habría sido efectuada por los sacerdotes de la época del exilio babilónico, ya en el tiempo de Daniel, con el objetivo de la conservación de la ley mosaica y la restauración del culto después del exilio. O sea, se dan cuenta que a medida que fueron pasando, tenían la Torá, como estos libros principales, ¿cierto? Primero seguramente los tenían divididos, y ya después, a medida que el pueblo de Israel va viviendo distintas situaciones ya, sobre todo, por ejemplo, el exilio babilónico, que es muy complejo el exilio babilónico en un tema histórico. ¿Por qué es tan complejo el exilio babilónico? Porque es muy distinto cuando vienen a su país y ahí los hacen esclavos, a cuando los sacan de su país. ¿Saben por qué? Porque desarraigan la cultura. Por eso genera un cambio tan drástico el exilio babilónico dentro de la Biblia y la adoración del pueblo, ¿ya? Y lo mismo pasa hoy en día en todas las culturas. Si usted, lamentablemente, y se vio a lo largo de la historia, habían pueblos que iban y los hacían esclavos, pero en su misma tierra. ¿Y qué pasa con ellos? Mantienen sus mismas costumbres, siguen haciendo sus mismos ritos y todo lo demás. Pero ¿qué pasa cuando a los niños se les saca de una tierra y se les coloca en otra? Empiezan a adoptar otras costumbres, ¿cierto? Otros ritos, empiezan a tomar otras ideas, otra mente. Entonces, por eso esta parte del exilio babilónico causa este quiebre tan grande, y por eso los sacerdotes de esa época empiezan a tomar estas decisiones de juntar esto para no perder la raíz y la adoración a Dios, ¿ya? Eso va con la lección número 5 del Pentateuco. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Les puedo hacer alguna pregunta, por ejemplo, como para ver si que estamos bien o no? ¿Ya? Por ejemplo, una pregunta sería, ¿a qué se le llama canon bíblico? ¿A qué le llamamos canon bíblico? Y esto lo vimos. Los libros. A los diferentes libros que están en la Biblia. Ya, a los diferentes libros de la Biblia, pero más específicamente, ¿a qué le llamamos canon bíblico? Canon era regla, ¿no? Ya, sí, bien, bien, ahí vamos sumando. Algo así. Exactamente, entonces el canon bíblico, del Antiguo Testamento sobre todo, tiene entonces esto que el canon son todos los libros, ¿cierto?, que juntamos, y como decía nuestra pastora, son todos esos libros, y como decía Nicole, es la regla, patrón o medida o vara de medir. Por lo tanto, las escrituras o el canon son consideradas como norma de fe y conducta, ¿ya? La lista normativa de libros inspirados y recibidos de parte de Dios, ¿ya? Ahí le dimos un tips, ¿ya?, adicional. Vamos a seguir. Ahora pasamos a la lección número 6. ¿Ya? Contenido bíblico, lección número 6. La lección número 6 viene con los libros de los profetas y su contenido bíblico, ¿ya? Los libros de los profetas, dijimos que el canon bíblico, ¿ya?, del Antiguo Testamento se divide en 3, ¿cierto? El primero es Pentateuco, el segundo son los profetas, que es el que vamos a analizar ahora, y el tercero son los escritos, ¿ya? Entonces, ya vimos el Pentateuco, ahora vamos a ver los profetas, ¿ya? Entonces, segunda parte del canon bíblico, que son los profetas. Los profetas, se entiende por profeta a aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya, ¿ya? Dios prometió que Él sustentaría de entre el pueblo elegido a hombres inspirados, capaces de decir con autoridad la totalidad de lo que Él les ordenaría exponer, ¿ya? Y ahí encontramos a los profetas. Los profetas se presentaban ante el pueblo como portadores de una palabra divina, o sea, el oráculo que entrañaba un mensaje de parte de Dios, ¿ya? Dentro de esto, uno de los más conocidos por ustedes, ¿cuál sería? A ver, mi pastora Marisol,
¿cuál profeta se le viene a usted a la mente? Isaías. Isaías, muy bien. Mi pastora Elizabeth, ¿qué profeta se le viene a la mente? No le... Ahí sí. Ahí, el profeta Daniel. El profeta Daniel. Nicole, ¿qué profeta se viene a la mente? Samuel. Samuel, ¿ya? Ahí tenemos un profeta que dice que ninguna de sus palabras cayó en tierra, ¿cierto? Esther, mi hermana Esther. ¿Qué profeta se le viene a la mente? Ay, el profeta, lo han nombrado todo lo que había pensado. Isaías, Daniel, Samuel. Ay, no me recuerdo, estoy así como... El profeta Llorón. Una pista. Claro, Jeremías. Jeremías, ¿no? Ahí tenemos otro profeta. Y así tenemos varios de los profetas. Todos ellos fueron portavoces de Dios. O sea, Dios revelaba palabra a ellos y ellos iban hacia el pueblo y expresaban lo que Dios quería decir al pueblo. Alguna característica de los profetas es el profeta era un portavoz de la palabra de Dios. Las predicciones surgen del hecho de que los profetas hablan en el nombre de Dios, ¿ya? De hecho, se recuerdan de un profeta, ¿ya?, que decía que él no quería ser profeta y que pasaba y él decía, ay de mí, porque yo, queriendo hacer solamente la voluntad del Señor, era tan golpeado, que era este profeta Jeremías. Él siempre reprochaba su labor de profeta, y no por el hecho de que no le gustara que Dios le hablaba a él, sino todo lo que ocurría después de que él hablaba, ¿ya? Las predicciones que surgían eran hechas reales. De hecho, él hablaba y decía de destrucción y venía destrucción, porque Dios había hablado de eso, ¿ya? La predicción forma parte de la función profética, ¿ya? La clasificación de los profetas, según los historiadores, la dividimos en dos, ¿ya? Los profetas anteriores, ¿ya?, y los profetas posteriores. Aparte, dentro de los posteriores tenemos dos divisiones más, que son los profetas mayores y los profetas menores, ¿ya? Esta división entre profetas mayores y menores no se hace por un tema de espiritualidad ni nada, sino que por la mayor cantidad de profecías. Todos los que tuvieron mayor cantidad de profecías se le denominó profetas mayores, y los que tenían menor cantidad de profecías se le denominaba profetas menores, ¿ya? Esa es la única división entre ellos dos. Los profetas anteriores son los que encontramos en los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Los profetas posteriores encontramos a todos los mayores, por ejemplo, la extensión de ellos, los cuales teníamos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, ¿ya? Y como profetas menores, que es donde encontramos la mayor cantidad, tenemos a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿ya? Todo eso son los profetas menores. Los libros y su contenido. Aquí vamos a hacer una pasada muy rapidita porque son muchos libros, y de hecho yo saqué solo extractos del libro, así que ustedes deberían, si quieren aprender más, vayan al libro porque ahí tienen todo lo que sale sobre esta parte. Ahora, si tienen Biblia de estudio, la Biblia de estudio aparece la parte final, las concordancias, después de las concordancias, la parte de estudio bíblico, en la Biblia de estudio, aparece en el libro y aparece, por ejemplo, en qué año fue creado, cuáles son las causas principales, etcétera. Aparece mucha información del libro. Eso es muy bueno que ustedes la lean cuando les toque predicar, cuando les quieran aprender, estudiar. Vayan a leer esa parte, es muy rica en información, ¿ya? Entonces, partimos con los profetas anteriores. Josué, significado de Josué, Jehová es salvación, ¿ya? Se dice que fue escrito en el año 14 a.C., o sea, 1400 años antes de Cristo. El libro de Josué registra la invasión de la tierra de Canaán por Israel y su reparto entre las tribus. Ya, de hecho, si ustedes lo leen, el libro de Josué, van a ver ahí cómo Dios ayudó a Josué a sobrellevar alrededor de más de 30 reyes, ya,
y tomar en posesión la tierra de Canaán y dividirla. Jueces, escrito aproximadamente en el siglo XI a.C., Jueces es la continuación cronológica del Pentateuco y de Josué. Escribe la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta la aparición de Samuel. Tenemos primera y segunda de Samuel, ya que Samuel significa pedido de Dios. ¿Ya? Recuerden que Samuel era el hombre que su madre Ana lo entregó al sacerdote Elí, ¿ya? Y Samuel en una noche, sin saber que era el Señor que le hablaba, ¿ya? Él se levantó hasta que Elí le dijo, es Dios el que te llama, para que Samuel se entregara a Dios. Ocurre en el periodo entre el año 1050 y 950 a.C. Los dos libros de Samuel relatan el paso desde los jueces a la instauración de un estado monárquico de Israel. Cuando hablamos de monárquico, hablamos de un monarca o un rey, ¿ya? Recuérdense que antes de Samuel no existían reyes, ¿ya? Y Saúl fue el primer rey de Israel, y de hecho Samuel se enoja con el pueblo, ¿ya? Y Dios le dice a Samuel, Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, ¿ya? No te preocupes que yo les daré un rey. Después pasamos al libro de Primera y Segunda de Reyes, donde cubren el periodo desde el siglo X al siglo VI a.C. Estos dos libros no formaban al principio más que uno. Su división procede de la Septuaginta. La Septuaginta fue, mucho después, se llaman a 70 ancianos para que ellos traduzcan el libro, ¿ya? Traduzcan los libros. Y se le envió a estos ancianos para traducir la Biblia de dos en dos. Y resulta que después de estos 35 pares de ancianos la tradujeron, llegaron a una única traducción igual. Por eso se le llama la Septuaginta, la de los 70. ¿Ya? En el canon hebreo figuran entre los escritos llamados profetas anteriores, cuyos relatos llevan desde la muerte de Moisés hasta la cautividad. Y pasamos después a los profetas mayores, que aquí tenemos a Isaías, que significa Jehová es. ¿Ya? Desde los tiempos antiguos se ha considerado a Isaías como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Se le ha llamado el águila de los profetas, ¿ya? Por su visión, era el que tenía la visión más amplia y más alta. El evangelista del pacto antiguo también se le denomina, y cosas similares. Su libro no solo es elevado en estilo y en concepción, sino también rico en contenido espiritual, ¿ya? De hecho, Isaías las profecías de Isaías son las que son más cercanas a Jesucristo, ¿ya? Todo lo que habla sobre, por ejemplo, Isaías 53, que es uno muy conocido, Isaías 56 también, ¿ya? Jeremías tenemos después. Jeremías significa Jehová levanta, siglo 6 a.C. Desempeñó como Isaías el papel de orientador político, insistiendo fuertemente en la rectitud personal. Cabe destacar que la profecía de Jeremías, la interiorización del antiguo recuerdo de la alianza o pacto de lealtad entre el pueblo y Dios con el pueblo. Ezequiel, que significa Dios es fortaleza, del siglo 6 a.C., Ezequiel viene justo a continuación de Jeremías. Casi toda la profecía se halla en orden cronológico y está fechada según los años de cautiverio del rey Joaquín. ¿Ya? Entonces, toda esa parte de los profetas mayores. Y después de los profetas mayores encontramos los profetas menores. Y aquí aparece un desglose de cada uno de ellos. Coloqué más que nada los años, pero en el libro aparece cada detalle de cada uno de estos profetas menores. Quien tenemos a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, a Jonás, a Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son todos estos que encontramos antes del Nuevo Testamento. Van a encontrar a todos estos profetas ahí en los libros de su Biblia. ¿Ya? Y con esto damos por término toda la lección número 6 referente a los libros, ¿ya?, de los profetas y su contenido bíblico. Y como hablamos, dijimos que el canon del Antiguo Testamento se dividió en tres, ¿cierto? Pentateuco, que ya lo vimos, acabamos de ver a los profetas y ahora nos toca la última parte de los escritos, que es los escritos, así le denominaron, ¿ya? La tercera sección del Antiguo Testamento se conocían como los escritos, ¿ya? O Ketubim.
o libros hagiógrafos, los que fueron canonizados entre los años 50 y 150 a.C., y fue ratificada su canonización en el Consejo de Yamnia en el año 90 después de Cristo, como lo vimos al principio. El agrupamiento de estos libros no es arbitrario, sino que se hace de acuerdo a su carácter literario. En el caso de estos libros o escrituras, tenían las siguientes características. Se trataba de poesía, cuyos autores no eran profetas en el sentido estricto de la palabra, ¿ya? Y los libros de esta tercera sección se adjuntaron todos los escritos análogos de autoridad indiscutida, ¿ya? De hecho, hay cosas que están dentro de estos libros que no pertenecían, pero los añadieron aquí como escritos. Por ejemplo, el libro de Daniel, si no me equivoco, ¿sí? Daniel, ese está como un libro como escrito y no fue considerado como un profeta. ¿Por qué? Porque su labor no fue principalmente de profeta, ¿ya? Él tenía otras labores. Por eso, por ejemplo, el Salmo 90, que fue escrito por Moisés, ¿ya? También está dentro de la parte de los escritos y no dentro de los libros de Moisés, ¿ya? Entonces tenemos el libro de Daniel, que fue situado en esta sección debido a que su autor, aunque dotado del don de profecía, no tenía esa misión. Se llaman escritos, aunque todos los demás libros no son escritos, a todos aquellos libros que no pertenecen a la Torá ni a los profetas, ¿ya? Y dentro de los escritos encontramos los salmos, que son una colección de poemas religiosos de los cuales una gran cantidad se cantaba en el templo, ¿ya? De hecho, los salmos se podría decir que era como el himnario, ¿ya? Era el resumen de todas esas poesías, de esas alabanzas, ¿ya? De esos poemas. Todo eso se unió en el libro de Salmos. Y de hecho el libro de Salmos está subdividido en 5 partes, ¿ya? Si ustedes ahí lo buscan, aparte de Salmos, de ser un puro libro de 150 salmos, se subdivide en distintas partes. Tenemos el libro de Proverbios, literatura reflexiva que constituyen un conjunto de refranes antiquísimos. Cuando hablamos de eso es antiguos, recopilados, colección tras colección, y que sirve de manual para la vida exitosa, ¿ya? De hecho, Proverbios, una vez estaba viendo un tema de un pastor y él recomendaba y decía, cuando a mí me nombraron al pastorado, dijo, un anciano me dijo, lea un proverbio cada día de su vida y verá cómo va a ser sabio delante del Señor. Un proverbio cada día, independiente de que lo leía, de que podía saberlo. Proverbio es un libro de sabiduría, ¿ya? Hola, Job. ¿cómo estamos? Tenemos a Job. En el estudio. Según la tradición talmúdica, fue escrito por Moisés, pero el hecho es que no se cuenta como indicios objetivos que permiten claramente definir quién es el autor y la fecha en que fue escrito el libro de Job. De hecho, hay muchos estudios que dicen que Job es un libro, ¿cómo que se le llama? Más poético que real, ¿ya? Que cuenta una historia, ¿ya? Como para aprendizaje, pero no necesariamente que existió un tal Job en la vida real, ¿ya? Eso, algunos estudios indican eso. 4, tenemos el Cantar de los Cantares. Es un superlativo que indica el mejor de los cantares, por eso se llama Cantar de los Cantares, como decir, el mejor de todos los cantares es este. Es el primero de los 5 rollos que se leían en las fiestas judías, ¿ya? Y se usa en la Pascua. Tenemos el libro de Ruth, es otro de los 5 rollos, ¿ya? Que los judíos leían anualmente en la fiesta de las semanas, en Pentecostés y en la fiesta de las primicias. Lamentaciones, aunque es anónimo, el libro Lamentaciones fue atribuido a Jeremías por la Septuaginta, ¿ya? La Vulgata y la tradición judía. O sea, después de varias revisiones, pese a que Lamentaciones no tiene un título de tal autor, se le atribuye a Jeremías. Tenemos también los siguientes que son Eclesiastés, que quiere decir el que congrega o el que habla a la asamblea o comunidad. Se considera que la fecha del libro adquirió forma alrededor del 200 a.C. Tenemos el libro de Esther, que significa estrella, el libro de Daniel, que Dios es mi juez, Esdras, Nehemías y Crónicas. Todos estos libros fueron considerados libros escritos, ¿ya?
Nosotros hoy en día tenemos otra subdivisión, no los dividimos en 3 solamente, también consideramos que algunos de estos son históricos, a otros le llamamos sapienciales, ¿ya? Pero finalmente son los mismos libros, ¿no? Solamente que les denominamos un poco distinto. Tenemos, esa es la lección número 7 con todos los escritos, ¿ya? Ahora pasamos a la lección 8. La lección 8, que son los libros apócrifos. ¿Recuerdan que le hablé de los apócrifos o no canónicos? También se les llama así, ¿ya? Apócrifo o no canónico, que significa que no están dentro del canon bíblico. La palabra apócrifo significa escondido, o sea, es un término técnico vinculado con la relación de ciertos libros excluidos o sacados del canon del Antiguo Testamento, por no considerarse inspirados por Dios. ¿Y qué significa? Que si bien no se aprueban para la elección pública, no obstante tienen un valor para el estudio y la edificación privada. Esto es muy importante, ¿ya? Si bien no están dentro de la Biblia, tienen un carácter histórico muy potente, ¿ya? Por eso se les recomienda también, si ustedes tienen tiempo, poder leerlos, ¿ya? El uso y el concepto cristiano sobre su posición fueron más bien ambiguos hasta el siglo XVI, cuando 12 obras fueron incluidas en el canon de la Iglesia Católica, ¿ya? De hecho, la Iglesia Católica o la Biblia Católica tiene más libros que la de nosotros por esta razón, ¿ya? Por el Concilio de Trento. Pero el pensamiento protestante, que en ese minuto teníamos a Lutero, la Iglesia Anglicana, ¿ya? Y los 39 artículos, los admitió solo para edificación privada. Los libros que no deben ser considerados iguales a las Sagradas Escrituras, pero que no obstante son útiles y buenos para ser leídos, ¿ya? Así fueron considerados los apócrifos. ¿Cuáles son estos libros apócrifos? ¿Ya? Tenemos dentro de estos libros a Esdras, primera y segunda de Esdras, ¿ya? Este libro figura como la tercera de Esdras, entre comillas, porque el libro de Esdras que nosotros tenemos, históricamente está separado en 2 tomos, ¿ya? Si bien nosotros tenemos un puro libro, pero tiene una subdivisión. Entonces, aparte de eso, hay una tercera y una cuarta de Esdras que vendrían a ser estos libros. Teníamos a Tobías, que es un cuento devoto acerca de un hebreo piadoso de la cautividad norteña, ¿ya? Tenemos el libro de Judith, ¿ya? Y Judith, a mí hay veces que lo he escuchado por ahí, que muchos lo asemejan también a la historia de Esther, ¿ya? Entonces, ahí también tenemos adiciones al libro de Esther, que aquí habla toda la parte de Mardoqueo, ya que por eso que les digo que se consideran históricos de gran valor. Tenemos la sabiduría de Salomón. Este libro trata de una exhortación a buscar la sabiduría y las bendiciones que vendrán producto de ello. Otro libro apócrifo es el Eclesiástico o la sabiduría de Josué, ¿ya? Que se reconoce como un libro sapiensal, o sea, de ciencia, de conocimiento, comprende consejos para una vida exitosa y piadosa. Tenemos el libro de Baruch, que se presenta por Baruch, el escribiente de Jeremías, ¿ya? Este libro es un intento de interpretar la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, exhortación de los judíos que no deben rebelarse, sino que deben someterse al emperador. Tenemos los agregados de Daniel, las oraciones de Manasés, primera y segunda de Macabeos, ¿ya? Este libro, por ejemplo, primera y segunda de Macabeos, es un libro histórico muy bueno, ya que este libro relata las hazañas históricas de la revuelta de los Macabeos contra la opresión de Antíoco. Esto ocurre más o menos en el año 100 a.C., entre 200 y 100 a.C., entonces habla un poco de ese periodo donde nosotros no tenemos mucho detalle, entonces este libro le ayuda para tener un contexto histórico de lo que sucedió. Y hay otros 2 libros que son tercera y cuarta de Macabeo, que no han sido aceptados como canónicos ni siquiera por la Iglesia Católica, ya solamente se han considerado como libros históricos de la época. Y todos estos vendrían a ser estos libros apócrifos, ¿ya? O no canónicos. Y por último, tenemos el periodo intertestamentario, ¿ya? Que es este periodo de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre las profecías de Malaquías, ¿ya? Y el nacimiento de Jesucristo. El periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento está en la gran mayoría de las Biblias separado por una simple hoja en blanco, la cual tenga un significado simbólico por largo tiempo
el periodo entre Malaquías y Mateo. Ha quedado vago y desconocido por muchos lectores de las Escrituras. La palabra helenismo se usa para designar la fecha que abarca los 3 siglos transcurridos a partir de Alejandro Magno, entre 336 a.C. en adelante. La cultura griega se manifestó en Oriente como en Occidente. Deseaba formar un imperio mundial con una sola lengua, costumbres, civilización. Después de la muerte de la zona oriental, se dividió entre los seleucidas de Siria y los ptolomeos de Egipto. Los judíos sintieron el impacto de esa cultura sobre su forma de vida y religión. Todo esto ocurrió en esos 400 años que nosotros llamamos este periodo intertestamentario o periodo de silencio, también se le llama. La cultura griega en Palestina, el impacto del helenismo. Cuando hablamos de los helenos o helenismo es de los griegos, ¿ya? En el judaísmo se reflejó en Palestina, donde la mayoría de los judíos pertenecían a la dispersión, viviendo el estilo de las comunidades griegas. Durante el tiempo de los seleucitas, muchas ciudades de Palestina fueron atraídas por la forma de vida griega, surgiendo comunidades guiadas por los patrones griegos. Y aparecen otros grupos religiosos dentro de este mismo periodo que nosotros los encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué nacen? Por esta parte. Entonces aquí encontramos a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, a los celotes, etc. Esa parte aparece la descripción de cada uno de estos grupos al término de su libro en la lección número 9. Y con esto, mis hermanos, damos por término el libro, ¿ya? Introducción al Antiguo Testamento, gracias al Señor. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que preguntar? Como les dije, por lo menos las preguntas de la prueba se centran básicamente en los primeros 5 capítulos, ¿ya? La lección 1, 2, 3, 4 y la 5. Ahí están las preguntas. Lo demás es para conocimiento sobre todo este canon bíblico del Antiguo Testamento. Entonces ahora les dejo la palabra a ustedes. Les comento también que nos quedan 4 minutos y medio. Ah. Mi hermana Andrés, estos libros apócrifos, medio raro el nombre, me llama la atención. Nosotros para leerlo tendríamos que tener la Biblia católica. Sí, o hoy día los pueden encontrar en internet. Muy fácil de encontrar en internet. Ya. Sí. ¿Y por qué razón no están en nuestra Biblia? Porque a mí me hubiera encantado que hubiera estado el libro de Judith. Claro, Que sí, es un libro muy, muy bonito, de hecho, el libro de Judith. Y no están porque no se consideraron que tenían un realce espiritual mayor. Por ejemplo, no se nombra a Dios ni se alaba a Dios. Esa fue una de las cosas que se tomó en el Concilio de Trento para sacarlos de los escritos y considerarlo como apócrifo. Ya. Por eso que es considerado como histórico, pero no como un libro inspirado por Dios o un libro guiado para la orientación de nuestra vida hacia una devoción a Dios. Ya. Esa fue como una de las razones por qué estos libros se denominan apócrifos o no canónicos. Claro. Ya, hermano Andrés, gracias. ¿Todo bien entonces? Mi pastora Marisol, entonces entrego la clase en sus manos. Gracias, mi hermano Andrés, Dios le bendiga. También voy a buscar el libro de Judith porque me llama la atención. Queda uno así como misterioso, ¿por qué no entraron a formar parte de la Biblia? Que el Señor les bendiga a todos, todo bien clarito, ¿entendieron bien? Oh, excelente la clase. Sí, muy bueno. ¿Puedo hacer una preguntita? Claro. Hermano Andrés, esta hoja en blanco que lleva la Biblia es lo que se le conoce como el tiempo de silencio. Sí, el periodo intertestamentario o ¿Sí? de silencio, sí, que más o menos históricamente hay como 400 años entre el término de Malaquías y el principio de Mateo. De Mateo, sí. Ya, ok. Ay, si tenía tanta calor, apágalo nomás. No. Nos persigue la hora. ¿Hay alguna otra preguntita?
Aquí ya terminamos, hermano Andrés. Aquí quedaríamos con la prueba, viendo la fecha de la prueba. Exacto, pero yo por lo menos me quedo tranquilo de que tiene el 100% del conocimiento. Sí. Sí. Bien, ¿cuántos minutitos nos quedan? ¿2, 1? Sí, 1,5. O 1,5. Ya pues. Ore usted después que termine la clase ahí en silencio, agradeciendo al Señor la oportunidad que Él nos brinda de poder aprender más de su palabra, y que el Señor le bendiga grandemente, mis hermanos. Cuídense mucho. Tenemos que salir los que tienen que salir a trabajar igual. La prudencia, mantengan la distancia. Bueno, está de más dar nuevamente los consejos, a cuidarse. Voy a estar avisando, voy a entrar a comunicarme con el pastor Pedro, que ha estado pasando con las pruebas, y a prepararse para esta prueba. Yo creo que no se le ha hecho difícil, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Bien, la hermana Nicole dice que está para el 7. Mi pastor Elizabeth también dice que está lista para el 7. Hoy les veo a todos cara que están listos para el 7. Ojalá. Mi hermano Andrés ya iba a enviar la grabación. Amén. Así que estén muy bien, que el Señor les bendiga. No sé si alcanzamos a hacer una oración cortita, así que mi pastor Elizabeth, ruegue la bendición del Señor, y a la vez agradeciendo por esta clase tan hermosa que tenemos. Que Dios les bendiga. Amén. Señor les bendiga a todos. Amén. Mi amado Dios, queremos agradecer este momento, Señor, donde estamos aprendiendo. Es tan interesante, Señor, es tan hermoso, Señor, aprender. Gracias, Señor, por nuestro hermano Andrés, que usted le ha dado esta inteligencia, Señor, y también